El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra eficaz del Señor estará en Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vimos la primera bienaventuranza, la de los pobres en espíritu, dicho carácter que debemos manifestar en nuestra vida como creyentes y que no debe ser ocasional, que por una sola vez que debemos ser pobres en espíritu, sino que debe ser una condición permanente y constante en nuestra vida, porque eso nos hace conscientes de nuestra dependencia delante de Dios. Un mendigo natural no solo pide limosna un día y dice que ya no le hace falta más, sino que diariamente busca de ese pan material, del sustento, de ver cómo pasa ese día y esa noche. Así también nosotros en la parte espiritual debemos buscar cada día el pan celestial, el sustento diario, el abrigo diario. El mismo Jesús nos enseñó en el modelo de oración en Mateo capítulo 6 versículo 11, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y lo vemos plasmado también en el Salmos 91 del 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, protección, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los caracteres que menciona las bienaventuranzas tienen que seguir manifestándose en nosotros. Es una lucha permanente que vamos a tener en nuestras vidas para acercarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro amor abunde. ¿Y cómo? En ciencia y conocimiento para aprobarlo mejor. Porque no se puede abundar los frutos si no se sabe y no se tiene. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, vamos a tocar la segunda bienaventuranza, que son aquellos que lloran, los que lloran porque recibirán consolación. Pero ese llanto no significa llorar por cualquier cosa, o llorar por alguna aflicción determinada que nosotros estemos pasando, que no tenga que ver con lo espiritual, tal como la primera bienaventuranza que refiere a los pobres en espíritu, que era un estado del tipo espiritual. También en este caso el llanto es derivado de una situación espiritual,
De lo contrario, sería absurdo pensar que las personas que más sufren y más lloran van a tener consuelo independiente de su condición espiritual. Ahora, si bien se sabe científicamente que el llorar es un bienestar para nuestro cuerpo, en este caso el llorar es un bienestar para nuestro espíritu. Para ello vamos a ver cuáles son las clases de lágrimas, de llanto a la que se refiere el Señor Jesucristo. Para ello vamos a tomar la enseñanza de nuestro Maestro y ver los motivos en la que Él lo hizo, en la que Él lloró. Las Escrituras nos dan a conocer en 3 ocasiones. Vemos la primera, en Juan capítulo 11, versículos 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Aquí Jesús se aproxima a la tumba donde Lázaro había sido enterrado días antes, y él quedó perturbado, angustiado de corazón, pero dice claramente en las Escrituras que se estremeció en espíritu, lo ven en espíritu, conmoviéndose para enseguida llorar. ¿Por qué él lloró? Él no lloró por Lázaro. De hecho, unos versículos atrás le había dicho a Marta que Lázaro resucitaría. Veamos Juan 11 del 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pida Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En otra oportunidad se explicará mejor. Por ahora diremos que Marta, espiritualmente hablando, representa el cuerpo, María el alma y Lázaro el espíritu. Por eso Marta reacciona como reacciona el cuerpo. Raudamente corrió hacia el Señor. Solamente reacciona guiándose por sus órganos sensoriales. Son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos existentes en el medio externo. Dice Judas capítulo 1 versículos del 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Por eso el entendimiento de Marta se basa más en lo que se ve y percibe superficialmente. Ella le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, cuando Jesús estaba refiriendo en lo espiritual lo que está sobre lo natural. Cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le responde: yo he creído que tú eres el Cristo. Le responde como en pasado: yo he creído, cuando la pregunta de Jesús es un presente continuo. Después vino María básicamente con la misma frase de su hermana Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El alma reacciona con estímulos existentes en el medio interno repercutidos desde el exterior, con la diferencia que María se postró a los pies del Señor. Aquí vamos con toda esta explicación del por qué lloró el Señor. El Señor lloró por la separación que produce la muerte. Si bien María lloraba por la muerte física de su hermano, por la separación física con Lázaro, Jesús sabe que la separación por la muerte espiritual es más dolorosa. Y según muchos entendidos, suponen que la razón por la que Él lloró sería por causa de esa resurrección que Jesús iba a producir, y que debido a eso Él iba a ser crucificado y su crucifixión significaría separación del Padre. Él sabe de eso y se conmueve y llora. Él nunca antes se había separado de su Padre. Él va a ser culpado con nuestra culpa encima de Él y va a ser quebrantado por nuestros pecados y separado de su Padre. Dice Isaías capítulo 53 versículos del 8 al 12. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Este primer llanto por la que lloró Jesús es por el pecado, es por la separación que produce el pecado de nuestro Padre Celestial, una separación de muerte espiritual. Aunque Jesucristo no tuvo pecado, fue hecho por nosotros pecado. Así hoy vemos pocas veces que personas están siendo tocados profundamente por la palabra en relación a sus pecados. Cuando las personas aceptan el Evangelio, hay una falta de aquella experiencia que ocurrió en el día del Pentecostés, cuando Pedro, predicando sobre la culpabilidad del pecado de sus oyentes, el Espíritu los convenciera de sus pecados. Dice Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este llanto, entonces, es por la separación que el pecado produce de nuestra comunión con nuestro Dios. Es un llanto más profundo que, por ejemplo, la muerte de un ser querido, en la que corren lágrimas y más lágrimas, por la separación física. Pero lo que debería producir llanto es cómo el pecado nos separa de nuestro Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos cómo el pecado es la barrera que oculta el rostro de Dios. Muchas veces se llega a tener arrepentimiento, pero que es sin lágrimas, un arrepentimiento que puede venir por las consecuencias del pecado. Pido a Dios, Señor, perdóname porque en realidad me duele la consecuencia del pecado. O un arrepentimiento que llega por la conciencia que te dice hiciste mal, tienes que pedir perdón. Pero la verdad no me duele lo que hice. En verdad, si no te duele el pecado, es muy probable que vuelvas a caer en lo mismo. Mientras no caes quebrantado ante Cristo, la verdad no hay cambio en la vida. Hasta que no lloras por el pecado, la verdad no hay bendición, porque la bendición viene por el quebranto. Hay muchos que están en las iglesias porque quisieron cambiar sus vidas, porque se dieron cuenta que estaban tomando malas decisiones y comenzaron a pagar el precio de esas malas decisiones. Comenzaron a sufrir las consecuencias y dijeron, algo tengo que hacer. Sí, todo eso está bien, pero si no pasas por las lágrimas del arrepentimiento, si no te das cuenta de la gravedad del pecado, si no caes quebrantado ante Cristo y lloras por tu pecado y decir, Señor, me duele, entonces no hay bendición, no hay consuelo de la que habla esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como cuando David oraba por sus pecados en Salmos capítulo 51, versículos del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren cómo es tan personal la confesión de David a causa de su pecado. Vemos a un hombre totalmente quebrado, vemos a un hombre llorar porque entendía que había hecho algo terrible ante los ojos de Dios. Cuando el pecado llega a causar ese dolor, entonces hay bendición. ¿Por qué? Porque recibiste el consuelo del perdón. Ahora, aquí hay algo interesante. Muchas veces hay una falta de entendimiento de la naturaleza del pecado y del gozo. Porque en el día de hoy en la sociedad, incluyendo algunas iglesias, que piensan que el pecado no es importante, se han acostumbrado a vivir con el pecado, que lo consideran como algo normal, aun cuando sabemos que el pecado no debería ser algo permanente en el creyente. Y esto porque ha sido influenciado por el mundo. Lo mismo pasa con el entendimiento de la naturaleza del gozo, porque se piensa que el gozo excluye la aflicción, el sufrimiento, el sentir dolor por algo. Eso es lo que piensa, porque así piensa el mundo. Se cree que el gozo es la negación del dolor, pero según las Escrituras, y según el versículo 4 de nuestro texto principal que estamos analizando, que en realidad el gozo es la consecuencia de sentir pesar por el pecado. Está invertido a lo que piensa el mundo desde la perspectiva de Dios. El mundo quiere, y el creyente también, gozo sin dolor, sin aflicción. Pero la palabra de Dios presenta la situación al revés. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ese es el orden de Dios para limpiar nuestro corazón. No es como nosotros lo tenemos pensado. Nos dice Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 9. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad.
vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí se está refiriendo a los de doble ánimo, a los de doble vida, que es una persona cuando está dentro de la iglesia y otra persona que cuando está fuera. Tienen que purificar su corazón con lamentos y aflicción, porque hay un momento en la vida en el que el pecado tiene que llevarte a un punto de quebranto. No puedes seguir riéndote como si nada pasara. No puedes ignorar tus faltas como que no afectaron nada, y entonces dices, afligíos y lamentad y llorad. Que haya un real quebranto, porque ahí viene la bendición del perdón, de la restauración. La segunda vez que la Escritura señala que Jesús llora es cuando se estaba acercando a Jerusalén. Y viendo en su mente, viendo proféticamente solamente una generación al frente, de cómo los romanos, con una crueldad, destruirían la población de aquella ciudad rebelde, él se conmueve y llora. Veamos Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús no llora por la separación del pecado. Aquí llora por las personas, por los judíos, por el sufrimiento que tendrán al no haber acatado sus palabras que traían paz. No así sus discípulos, que se regocijaban por el paso del Señor. Veamos unos versículos atrás en Lucas capítulo 19, versículos del 37 al 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaba a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De hecho, ya Jesús había advertido en Lucas capítulo 14, versículos del 31 al 33, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También Jeremías lloraba por el pueblo de Israel. Dice Jeremías capítulo 13, versículo 17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías está diciendo, si ustedes no escuchan el mensaje, si no se quiebran ante la palabra de Dios, si no oyeres esto, mis ojos se derramarán lágrimas por las personas, porque veo al rebaño de Dios cautivo por el pecado. Veo a las ovejas, como dijo Jesús, desamparadas y dispersas. Veo que estas ovejas están siendo llevadas cautivas y van al matadero. Y Dios les dio la oportunidad y no quisieron oír la voz de Dios. Y entonces Jeremías dice, en secreto llorará mi alma. Se le dice a Jeremías el profeta llorón, quizás por esto. Y qué injusto, porque no es llorón en el sentido que nosotros entendemos hoy. Ese es un llorón. Sino que era alguien lleno de compasión, son lágrimas por amor, lágrimas porque ve a las personas que él amaba ser cautivas por el pecado. Pero llega el momento en que Jeremías está cansado de predicar, porque cada vez que hablaba le iba mal. Dice, cada vez que predico se burlan de mí, cada vez que predico me ponen en el pozo o me tiran en las cisternas. Estoy harto, no voy a hablar más de Dios, me voy a olvidar, voy a cambiar de profesión. Me voy a dedicar a otra cosa. Se acabó. Sin embargo, dice, había en mi interior un fuego ardiente. Dice Jeremías capítulo 20, versículos del 8 al 9. Porque cuántas veces habló, doy voces, gritó, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Puede haber lágrimas por muchas causas en la vida, pero jamás te van a traer una bienaventuranza. Pero si estas lágrimas son por causa del arrepentimiento del pecado, entonces eres bendito porque vas a recibir la consolación del perdón.
Si esas lágrimas son por amor a las personas, vas a recibir consolación porque vas a ver cómo Dios obra salvación a través de tu vida. Pero hay también de aquellos que ven el pecado en otras personas y no lloran por aquellos. De hecho, la palabra llorar en griego es penseo, Strong G3996, que quiere decir aflicción, tristeza, lamentación, llorar, como dolor profundo, más intenso. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí, en la iglesia de Corinto, había una situación de pecado que había sido extrema, y que las iglesias, los demás creyentes verdaderos, no reaccionaban. Debido a esto, Pablo los exhorta a que debían lamentarse. Aquí está la palabra, debían llorar, afligirse, porque al parecer para la iglesia era como que no hubiera pasado nada, y ese lamento no debería ser superficial, sino algo profundo, por el dolor que está provocando el corazón de Dios, como en Génesis capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora, Pablo no solo les dice que deberían haberse lamentado, sino que también tomado una acción. Veamos también en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vemos otra vez esta palabra llorar, está en el contexto del pecado. Vemos cómo nuevamente algunos de la iglesia de Corinto, que no solo han pecado, sino que no se han arrepentido de ese pecado, porque el llanto debería estar dirigido hacia el arrepentimiento. Ese es el proceso al cual deberían los hermanos haberlo hecho. Sin embargo, Pablo tiene que exhortarlos, esperando que esta situación no se dé, porque es una situación compleja que ofende a Dios. Veamos ahora la última ocasión en la que Jesús llora. La menciona Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí Jesús llora por la prueba más grande que cualquier ser humano pueda pasar. Dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estando Jesús en Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite, oró con ruegos y súplicas, pidiendo al Padre Celestial, si es posible, pase la copa de sufrimiento que venía a su vida a través del Calvario. Pero no que pase como evitando, sino como el Padre quería, porque él sabía a qué había venido. Dice Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, las Escrituras nos enseñan que su oración fue oída, pero no para librarle de lo que ya estaba escrito que pasaría, sino que el poder del Altísimo vino para investirlo y llenar de todo su ser de una total aceptación y por lo tanto obediencia y rendición, llevándose así todo temor que había inundado su corazón. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido sometidos a pruebas? Pero también el Padre no nos dará una prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Todos los hijos del Señor tenemos que pasar por aquello. Veamos Salmos capítulo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos a David no llorando por el pecado, sino por las pruebas. Vemos a un hombre afligido, a un hombre que estaba sufriendo pruebas tremendas, y la gente aún se burlaba, ¿dónde está tu Dios? Hay lágrimas que vienen por la aflicción, hay lágrimas que vienen por el sufrimiento. Nos dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Debemos entender que la prueba tiene
un propósito. A través de la prueba Dios nos purifica. Dios quita cosas que no hay manera de sacarlas de otra manera, sino a través del dolor. Puede doler esa expiación de Dios, pero es necesario quitar el cáncer que nos está afectando la vida. No solamente purifica, la produce en nosotros el carácter de Cristo. Va produciendo en tu vida cosas que no podrías tener de otra manera. No solamente produce, te prepara, como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Con la consolación que hemos sido consolados, ahora podemos consolar a otros. Me prepara para el servicio, nos prepara para ser instrumentos en manos de Dios, nos prepara para llevar el Evangelio a otras personas que están en mi misma situación. El consuelo viene cuando sabemos que ese sufrimiento no fue en vano, que esas lágrimas no fueron derramadas en vano, sino que fueron parte de una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y entonces Jesús mira a esa gente, muchos de ellos afligidos, muchos de ellos estaban ahí en una actitud de sufrimiento, de llanto. Y Él le dice, bienaventurados los que lloran, porque ese sufrimiento está siendo un instrumento en manos de Dios para quitar la escoria de la vida, para prepararse, para ser un instrumento útil en manos de Dios. El bisturí, para ser utilizado por el cirujano, primero tiene que ser pasado por el fuego purificador. Si no es purificado, no sirve porque infecta y puede matar. Necesita la purificación, pero eso le va a ser útil en las manos del cirujano. Es la prueba que produce en nuestra vida y que seamos útiles en manos de Dios. ¿Qué más podemos pretender en la vida que ser útiles en manos de Dios, si para eso Él nos hizo, Él nos formó y nos creó? También dentro del estado de pruebas hay un motivo llamado de constricción que afecta a nuestro interior por un poder que solo Dios tiene. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículos del 8 al 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Estas palabras, contristados para arrepentimiento, es el ser traspasados por una espada divina, espada de espíritu, que produce en nuestro interior una aflicción, un fuego que consume. Espiritualmente hablando, es que está quemando la madera en hojarasca. Por eso debemos edificar espiritualmente hablando con oro, con plata y piedras preciosas. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos del 12 al 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así entonces hemos visto las tres formas como debería ser el llorar espiritual, que tiene bendición y consolación. El llorar por el pecado, el llorar por las personas que están en pecado y el llorar por las pruebas. Y esto ya no se ve en la iglesia de hoy. En lo general, hoy vemos una iglesia superficial, porque no ve la maldad del pecado como Dios la ve. Y se ve todo tipo de conductas, y cuando esto se tiende a sacar a la luz, dicen estás juzgando, estás condenando, y tampoco están dispuestos a pasar por las pruebas. Solo quieren gozo, cuando la aflicción, el lloro, está antes que el gozo. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén.